Warsaw Paranormal. ¿Qué tal, comunidad de luz? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página. Una historia de la frontera, en donde él nos cuenta que siendo chofer de un transporte de carga y al cruzar ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia y recuerden que esto es Warsaw Paranormal. Y aquí comenzamos. Sí, mira, te comento que ya había hecho varios viajes desde lo que es Sinaloa, rumbo a Tijuana, Baja California. Esa era mi ruta, particularmente hasta 2-3 veces por semana. Y la verdad nunca me había pasado nada malo ni extraño que yo recuerde. Pero sí había escuchado que esa carretera era muy peligrosa, puesto que ahí ha habido bastantes accidentes y la verdad han sido muy lamentables accidentes. Entonces siempre cuando pasaba por ahí era realmente la incertidumbre de que me fuera a pasar algo con mi camión. Traigo un camión 2022 y la verdad era un camión nuevo, se podría decir. Y justamente esto me sucedió el año pasado, 2023, casi a finales, en el mes de octubre, cuando había ido a Tijuana, Baja California, a entregar mi último pedido. Entonces yo quería regresar ya de perdiz a Mexicali, a Sonora, qué sé yo, para descansar un rato después de haber entregado el pedido allá en Tijuana. Y lo que yo trataba de hacer es de que no pasar por la Rumorosa en la noche o oscureciendo, porque yo sabía que ahí era muy peligroso. Y la verdad, como tenía que venir a cargar ahí a Caborca, Sonora, yo quería que esto fuera rápidamente y poder llegar a cargar. Y de ahí iba a salir nuevamente para Culiacán, Sinaloa. Pero resulta que de regreso de allá de Tijuana, para mi mala suerte, ya estaba empezando a oscurecer. Y sinceramente yo a esas carreteras sí las miro con respeto, porque hay un lugar que se llama La Bajadera, que por cierto es el kilómetro 60 en el tramo descendiente de la Rumorosa, entre Tijuana y Mexicali, Baja California, en donde a lo lejos yo ya había visto una especie como de esferas luminosas que conforme me iba acercando se iban haciendo más grandes esas esferas, hasta que me di cuenta que se trataban de una especie como de bolas de fuego. Y la verdad yo las veía como que estaban descendiendo ahí a las montañas de la Rumorosa. Y yo empecé a manejar con mucha precaución y con mucha cautela, porque honestamente ese tramo es muy peligroso, aunque no se considera de alta peligrosidad, pero para mí sí es de riesgo y de peligro. Entonces yo trataba de manejar lo mejor que podía, y al ver esas bolas de fuego, pues sí me espanté bastante, porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Y de repente mi camión empezó a fallar, como a disminuir la velocidad, pero de manera estrepitosa. Y yo sabía que
Esos camiones son de velocidad controlada, pero pues yo iba a una velocidad moderada y no iba ni a exceso de velocidad cuando empecé a detectar esta anomalía. Y me preguntaba yo si ya se estaba descomponiendo, cómo podía ser posible si era un modelo reciente. Era un camión modelo reciente y pues no tenía ni muchos kilómetros recorridos. Y sinceramente sí empecé a pensar qué era lo que estaba pasando. Y la música que yo llevaba en mi camión, pues igual empezó a fallar, se apagaba, se prendía, hasta que se apagó totalmente la música. Recuerdo que yo por el radio de la banda CB, yo quería comunicarme con más compañeros para ver si alguien tenía algún problema en esta carretera o si alguien circulaba por la misma. Entonces nadie me contestaba, no tuve respuesta de nadie y yo me vi solo en esa carretera. No había absolutamente carros, no había nada más que oscuridad, pero en ese lado de las montañas, en esa carretera donde yo iba en el kilómetro 60, por la luz de la luna se veía claro, muy claro. De hecho, se alcanzaba a ver siluetas de personas, animales, qué sé yo. Pero yo seguía viendo específicamente esas bolas de fuego que me llamaron mucho la atención. Yo iba pensando en que se me fueran a aparecer fantasmas, así como de la gente que ha sido siniestrada en ese lugar, en ese tramo, que han perdido la vida trágicamente en esa terrible carretera. Y nada más iba pensando en eso, en los fantasmas, en los espíritus que mucha gente comenta que luego suelen aparecerse ahí. Pero mi sorpresa más grande fue que ya acercándome más a esas bolas de fuego, que yo alcanzaba a verlas y más de cerca, fue donde mi camión casi se detuvo automáticamente. Pero mi sorpresa más grande fue de que al ver que del lado izquierdo se encontraba una mujer de túnica negra, misma quien se me quedó viendo horrendamente y me hacía señas, pero más que nada sus risas fueron las que se me quedaron marcadas, porque yo llevaba los vidrios arriba por seguridad mía y los seguros puestos para que justamente evitar que me pasara algún accidente o incidente. Y hasta dentro de mi camión, pese al ruido del motor, yo escuchaba esas risas de esa persona que realmente me llenaron de miedo, de pánico, de terror. Te lo juro que yo empecé a temblar. Yo sabía que no era muy noche, no estaba yo muy desvelado ni nada. No tenía sueño, estaba yo manejando al 100, pero empecé a temblar, empecé a trasudar también. Mis nervios se alteraron y voy a ser honesto, por un descuido que tuve por ir viendo a esta persona que se reía macabramente y que su rostro se me quedó grabado. Era una cara blanca, horrenda, cadavérica, y en la parte donde supuestamente deben de ir las cuencas de los ojos no había nada, eran unos orificios negros solamente. ¿Cómo veía esa mujer o esa persona en la oscuridad? Que bueno, aparte de por la luz de la luna, pero si no tenía ojos, ¿cómo veía? No entendía yo. Y mi impresión más fuerte fue de que me percaté de que esta no tenía pies y se encontraba levitando cerca de la línea que divide la autopista, la carretera,
con lo que ya es la sierra de la Rumorosa. Estaba prácticamente encima de esa valla. Entonces es una valla metálica y esta entidad, esta persona, se encontraba levitando arriba de esa línea, de esa valla. Entonces esto provocó que yo me espantara más, que me llenara de nervios, de susto y que me saliera del acotamiento hacia una especie como de cuneta que hay ahí, y estuve a punto de voltearme. Mi camión sí sufrió un percance considerable, pero gracias a Dios que yo salí con bien. Y yo pienso que salí con bien porque al momento de que yo vi a esta cosa, a esta entidad, esta persona que se reía horrendamente, yo empecé a rezar. Hice oraciones que se me olvidaban, pero trataba yo de recordarlas. Y justamente en ese momento nadie respondía al radio de la banda civil, ni teléfonos, ni nada. No había señal. Estaba yo solo en ese kilómetro. Y la verdad, esa descendiente de la Rumorosa es muy peligrosa. Pero gracias a Dios y a las oraciones que hice, yo pude salir con vida. Y cuando llegué a Caborca, Sonora, yo empecé a contarle a la gente que me preguntaban que qué me había pasado y que por qué mi camión iba averiado. Yo les contaba lo que me había sucedido, mismos quienes, muchos compañeros, ya cuando se enteraron por la banda del radio CB, por llamadas a mi celular, y que les contaba, me decían que esa cosa que yo había visto y las bolas de fuego que yo les contaba, se trataba de brujas reales que suelen aparecerse ahí en el kilómetro 60, en el tramo descendiente de la Rumorosa, entre Tijuana y Mexicali, Baja California. Entonces eso me llenó de miedo, de mucho miedo, porque gracias a Dios hoy lo puedo estar contando, el haber sobrevivido, después de haber mirado a las brujas de la Rumorosa. Créanme o no, esta fue mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.